Cuando la gente nos ve como el epítome del éxito. Una lujosa mansión en las afueras de la ciudad, autos de lujo alineados en el camino de entrada y una vida que parece tan perfecta como las rutinas de gimnasia de mi esposa. Somos, a sus ojos, la pareja modelo. Yo, un empresario poderoso conocido por mi eficiencia implacable, y ella, Elena, una exgimnasta cuya figura estaba tan perfectamente esculpida como sus actuaciones. Pero detrás del brillo de nuestra fachada perfecta, hay una historia que está lejos de ser ordinaria. Elena y yo nos conocimos cuando ella aún competía a nivel internacional. Su gracia era innegable, y su elegancia era hipnotizante. Se movía con una fluidez que hacía cuestionarse si era más un sueño que una realidad. Nuestra atracción inicial fue magnética, y antes de mucho, nos casamos en una ceremonia que fue de lo más extravagante. Ella siempre había sido ferozmente independiente, una de las muchas cosas que yo admiraba de ella. Después de que terminó su carrera competitiva, Elena canalizó su pasión en su propio estudio de gimnasia, un lugar donde jóvenes talentos podían florecer y donde ella podía mantener la perfección física que había definido su vida. Siempre apoyé su ambición, aunque eso significara pasar largas horas lejos de casa. Mi negocio requería mi atención, y yo era el tipo de hombre que valoraba los resultados por encima de los sentimientos. Elena lo entendía, o eso pensaba yo. Nuestra vida juntos era una rutina bien ensayada, cada uno desempeñando su papel con precisión. Pero al igual que en la gimnasia, donde un pequeño error puede llevar a una caída desastrosa, la más leve grieta en nuestra rutina perfecta podía llevar a algo impensable, y como resultó ser, nuestra rutina estaba a punto de ser desestabilizada de la manera más inesperada. Siempre me consideré un hombre de control, el tipo que podía doblar cualquier situación a su voluntad. El estudio de Elena era un testimonio de su disciplina y dedicación, y no tenía razón para creer que algo pudiera perturbar la estabilidad que habíamos construido. Pero el primer indicio de problemas llegó como una grieta débil en los cimientos de un gran edificio. Comenzó con pequeños cambios. Elena se volvió más distante, a menudo se quedaba hasta tarde en el estudio. Yo estaba demasiado ocupado con mis propios asuntos para cuestionarlo al principio, pero una noche, mientras conducía a casa después de una reunión particularmente agotadora, decidí sorprenderla con una visita inesperada. Cuando llegué, las luces del estudio seguían encendidas, y el sonido de risas flotaba por la puerta entreabierta. La empujé lo suficiente para echar un vistazo adentro. Allí vi a Elena con su joven asistente, una chica de una belleza impactante llamada Sofía. Sus risas eran ligeras, pero fue la forma en que se miraban lo que me llamó la atención. Era una mirada de intimidad que parecía demasiado personal para simples colegas. No me quedé para ver más. Cerré la puerta silenciosamente y me fui. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo, repitiendo la escena una y otra vez en mi mente. Quería creer que no era nada, que había malinterpretado la situación. Pero una duda persistente se quedó conmigo. Al día siguiente, Elena estaba inusualmente alegre, como si nada hubiera pasado. Me saludó con una sonrisa cálida y un beso que se sentía demasiado ensayado, como si intentara convencernos a ambos de que todo estaba bien. Me hice el desentendido, pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada. Las semanas que siguieron a esa visita inquietante parecían haber vuelto a su ritmo habitual, o eso creía. Elena continuaba su rutina con una aparente normalidad sin preocupaciones, y yo me sumergí en mi trabajo, intentando ignorar la inquietud que latía en el fondo. Pero cada noche, cuando Elena estaba en el estudio, me encontraba cada vez más fijado en sus interacciones con Sofía. Mi negocio a menudo me llevaba fuera de la ciudad, y durante uno de estos viajes decidí usar el tiempo para investigar más a fondo. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente, para que vigilara a Elena. Fue una decisión nacida de una mezcla de paranoia y necesidad de claridad. Necesitaba saber si mis sospechas estaban fundadas o si simplemente estaba imaginando problemas. El informe del investigador llegó una semana después. Era un documento lleno de detalles tan escalofriantes como confirmadores. Elena y Sofía no solo trabajaban hasta tarde, pasaban tiempo juntas fuera del estudio,
cenas, películas y paseos nocturnos. Eran frecuentes e íntimas. La forma en que el informe describía sus interacciones dejaba poco espacio para la duda. El informe no era solo una lista de actividades, incluía fotos, imágenes condenatorias de Elena y Sofía, demasiado cómodas en la compañía de la otra. Estaba furioso, pero más que eso, sentí una profunda sensación de traición. Elena siempre había sido tan cuidadosa, tan meticulosa en su comportamiento público. La idea de que había estado escondiendo una parte tan significativa de su vida fue un golpe a mi sentido del control. Mientras leía las últimas líneas del informe, un plan comenzó a formarse en mi mente. Si Elena estaba jugando un juego, entonces yo también jugaría. Necesitaba confrontarla, pero también necesitaba ser estratégico. Descubriría toda la extensión de su traición antes de hacer cualquier movimiento. De regreso de mi viaje, decidí ejecutar mi plan con precisión. Quería enfrentar a Elena con pruebas irrefutables, pero también tenía que estar preparado para cualquier mentira que pudiera inventar. El informe del investigador era mi as bajo la manga, y pensaba usarlo en el momento adecuado. Comencé por observarla de cerca. Observaba sus interacciones con Sofía a través de una vigilancia discreta, pero ahora buscaba más que solo confirmación. Estaba buscando cualquier señal de cuán profundo era este engaño. Mis hallazgos fueron más preocupantes de lo que anticipaba. Elena no estaba simplemente involucrada en un coqueteo. Su relación con Sofía parecía tener una profundidad emocional. Una tarde decidí probar el terreno. Elena había mencionado una cena con algunos amigos del estudio. Me aseguré de estar en el restaurante donde se suponía que se reunirían, pero llegué temprano y me senté en una mesa discreta en una esquina. Observé cuando Elena y Sofía llegaron juntas, luciendo más como amantes que como amigas. Su conversación era íntima, y la manera en que Sofía se inclinaba, tocando el brazo de Elena, era una señal clara de su cercanía. Elena, normalmente tan serena, parecía relajada y feliz, una imagen que me resultó tanto dolorosa como enfurecedora. No podía escuchar su conversación, pero su lenguaje corporal hablaba por sí mismo. Cuando Elena regresó a casa esa noche, yo la estaba esperando. Entró, con los ojos aún brillando por la noche fuera, completamente ajena a lo que estaba por suceder. La confronté directamente, entregándole el informe del investigador como una carta de triunfo. Elena, comencé, con voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Necesitamos hablar. Tengo algo que mostrarte. Su rostro palideció al tomar el informe de mi mano y leer su contenido. Su expresión pasó de la confusión a la negación y luego a la culpa. Intentó desviar la conversación, inventando una historia de inocencia, pero sus palabras titubeantes y sus ojos inquietos la traicionaron. La confrontación fue un torbellino de acusaciones y verdades a medias. Elena intentó justificar sus acciones, culpando a la soledad y a mi carrera exigente, pero sus excusas eran tan débiles como desesperadas. Yo escuché, pero mi mente ya estaba corriendo, calculando mi próximo movimiento en este juego de engaño. Los intentos de Elena por justificarse eran tan predecibles como poco convincentes. Pintó un cuadro de una esposa amorosa y descuidada que buscaba consuelo en la compañía de alguien que la hacía sentir valorada y comprendida. Sus lágrimas eran reales, pero también lo era la traición que sentí cuando terminó su desesperada explicación. Sentí una rabia fría burbujeando bajo mi exterior calmado. ¿Crees que puedes excusar esto con una historia triste? He visto la verdad. He visto cuán profundo llega esto, dije, con la voz apenas controlada. Ya estaba cansado de sus medias verdades. La defensa de Elena flaqueó cuando detallé el informe del investigador. Describí las cenas, las salidas nocturnas y los momentos íntimos entre ella y Sofía. Los hechos fríos y duros no le dejaron margen para maniobrar, y vi cómo la realización de que me había subestimado se reflejaba en su rostro. Su voz vaciló. Cometí un error. No quería que llegara tan lejos. Las palabras parecían ensayadas, como un guión que había preparado en su mente, pero que nunca pensó que tendría que pronunciar. No respondí de inmediato. En cambio, me alejé de ella, necesitando espacio para pensar.
Caminé por el amplio salón de nuestra mansión, cada paso resonando con mi tumulto interno. La vida que habíamos construido juntos se estaba desmoronando, y la apariencia de nuestra existencia perfecta se estaba desvaneciendo. Los siguientes días fueron una mezcla de discusiones y silencios tensos. Elena intentó arreglar las cosas con grandes gestos, flores, disculpas sinceras, promesas de cambio, pero yo no estaba listo para perdonar ni olvidar. Mi confianza había sido destruida, y cada vez que la miraba, solo podía ver la imagen de ella y Sofía. En mi enojo y dolor, decidí cambiar la dinámica de nuestras vidas. Comencé a tomar más control sobre la situación, indagando en cada rincón de la vida de Elena y estableciendo nuevos límites. Contraté un nuevo equipo para manejar el negocio, e incluso empecé a frecuentar el estudio, todo bajo el pretexto de querer apoyar el trabajo de Elena. Los días se convirtieron en semanas, y los esfuerzos de Elena por reparar nuestra relación rota parecían cada vez más inútiles. Sus grandes gestos de arrepentimiento se sentían superficiales en comparación con la profundidad de la traición que había descubierto. Ahora estaba activamente involucrado en el estudio, supuestamente para mostrar apoyo, pero en realidad para escrutar cada interacción y detalle. Durante este periodo, observé la dinámica del estudio con una vigilancia como la de un halcón. Elena estaba visiblemente angustiada, pero su fachada profesional seguía intacta. Sofía seguía siendo una presencia constante, sus interacciones con Elena contenidas, pero cargadas con una corriente de familiaridad. Estaba claro que ambas intentaban mantener una apariencia de normalidad, pero cada una de sus acciones estaba cargada de la tensión de las emociones no expresadas. Una tarde, mientras Elena estaba ocupada en una sesión con una joven gimnasta, noté a Sofía escabulléndose en la oficina de Elena. La seguí discretamente y miré a través de la ventana de la oficina, observando mientras Sofía y Elena tenían una conversación acalorada. Sus palabras eran inaudibles desde donde estaba, pero la intensidad era palpable. Los gestos de Elena eran animados, su rostro una mezcla de frustración y desesperación. Cuando finalmente salieron de la oficina, Elena lucía agotada y agitada, mientras que la actitud de Sofía era más desafiante. Sabía que algo significativo estaba ocurriendo, pero la naturaleza exacta seguía siendo elusiva. Esa noche, confronté a Elena una vez más, presionándola sobre la conversación que había presenciado. ¿Por qué Sofía estaba en tu oficina? ¿Qué está pasando entre ustedes ahora? Exigí, perdiendo la paciencia. La respuesta de Elena fue una combinación de enojo y culpa. No entiendes, no se trata solo de nosotras. Sofía tiene sus propios problemas, y estoy tratando de ayudarla. Estás haciendo que sea imposible para mí trabajar. Dijo, su evasión solo avivando mi sospecha. Presioné más, exigiendo claridad sobre su relación con Sofía. Elena se derrumbó, revelando que Sofía había sido más que una asistente. Su relación se había convertido en una mezcla complicada de dependencia y afecto. No era solo física. Tenía enredos emocionales que Elena no había anticipado del todo. Mientras escuchaba, la verdad se volvía más perturbadora. Elena estaba profundamente enredada en una red de engaño y dependencia emocional, y Sofía no era solo un catalizador, sino un elemento crucial en el desmoronamiento de nuestra vida. La confesión de Elena fue tanto un golpe como una revelación, cambiando las dinámicas de maneras que no había anticipado. En mi enojo, decidí tomar medidas más drásticas, confrontaría directamente a Sofía, confrontaría toda la extensión del enredo, y tal vez forzaría una resolución a este lío enredado. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Decidí que la mejor manera de comprender completamente el enredo de Elena con Sofía era confrontar directamente a Sofía. Era hora de enfrentar la fuente de mi tormento y obtener respuestas de quien había sido cómplice en esta traición. Al día siguiente, le pedí a Sofía que se reuniera conmigo en un café tranquilo, uno que fuera neutral y discreto. Cuando Sofía llegó, estaba serena, su belleza tan impactante como siempre, pero había un toque de nerviosismo en su actitud. Podía sentir que ella era consciente de la gravedad de nuestra reunión. Pedí café y nos sentamos en una mesa lejos de ojos curiosos. Gracias por venir. Comencé, tratando de mantener mi tono uniforme. Necesito escucharlo de ti directamente.
Quiero entender lo que ha estado sucediendo entre tú y Elena. Sofía me miró, sus ojos revelando una mezcla de desafío e incertidumbre. No sé lo que has escuchado, pero estoy segura de que no es toda la historia. Elena y yo tenemos una relación complicada, dijo. Complicada, repetí, mi voz teñida de incredulidad. Me parece que es mucho más que eso. Las vi juntas, vi cómo se comportan la una con la otra. Sofía respiró hondo. Elena y yo, todo empezó cuando ella me ayudó con problemas personales. Tenía problemas, financieros, emocionales, y ella estuvo ahí para mí. Con el tiempo las cosas se complicaron, nos hicimos cercanas, y eso desdibujó las líneas entre lo profesional y lo personal. Podía escuchar el arrepentimiento en su voz, pero hizo poco para calmar mi frustración. ¿Alguna vez pensaste en las consecuencias, en el daño que estabas causando? Confiaba en Elena, y tú eras parte de esa confianza, dije, con voz firme. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No pretendía que las cosas se salieran de control. No me di cuenta de lo profundo que estaban volviéndose mis sentimientos por Elena, y ciertamente no quería lastimarte. Pero sucedió, y ahora estamos todos enredados en algo de lo que es difícil escapar, confesó. Su confesión fue dolorosa de escuchar, pero también esclarecedora. Estaba claro que tanto Elena como Sofía estaban profundamente enredadas en una situación que se había descontrolado. Sin embargo, aunque el remordimiento de Sofía era genuino, hizo poco para cambiar los hechos de la situación. Necesito entender cómo planeas arreglar esto, dije, con voz firme. Elena y yo hemos construido una vida juntos, y necesito saber qué pasos estás dispuesta a tomar para enmendar las cosas. Sofía dudó antes de responder. Yo no puedo deshacer el pasado, pero quiero ayudar a resolver esto. Me alejaré de la vida de Elena, le daré espacio. Tal vez eso sea un comienzo, ofreció. Asentí, tomando su oferta. Era un paso, aunque pequeño, hacia la resolución del caos, pero no era suficiente para reparar las fracturas en nuestra relación. Al salir del café, me di cuenta de que aunque la partida de Sofía podría aliviar parte de la tensión inmediata, no sería una panacea para los problemas más profundos entre Elena y yo. Con la inminente partida de Sofía, me preparé para la ardua tarea de reconstruir la confianza con Elena. Nuestra reunión programada en el estudio estaba destinada a ser un paso crucial para resolver el caos que había sacudido nuestras vidas. Lo que no anticipé fue el giro sorprendente de los acontecimientos que seguiría. Elena llegó, su actitud solemne pero decidida. Hoy me reuní con Sofía, comencé. Ella confesó la complejidad de su relación y sus sentimientos por ti. Ha aceptado apartarse del estudio. Elena parecía aliviada pero cautelosa. Me alegra que hayas hablado con ella. He estado intentando encontrar una manera de arreglar las cosas, dijo. Me incliné hacia adelante, tratando de medir su sinceridad. Eliminar a Sofía es solo una parte. Necesitamos abordar los problemas subyacentes y encontrar un camino a seguir. Creo que deberíamos considerar la posibilidad de acudir a terapia para ayudarnos a superar esto, sugerí. Elena asintió. Estoy de acuerdo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir lo que hemos perdido, dijo. Mientras discutíamos los posibles próximos pasos, sentí un atisbo de optimismo cauteloso. Tal vez, con tiempo y esfuerzo, podríamos reparar la confianza fracturada. Pero esa esperanza se desmoronó abruptamente cuando noté algo preocupante durante nuestra conversación. El teléfono de Elena vibraba sin parar, y ella lo miraba repetidamente, claramente distraída. Cuando le pregunté sobre ello, lo restó importancia, diciendo que era relacionado con el trabajo. Su actitud evasiva me pareció extraña, pero estaba tan enfocado en nuestra discusión que ignoré la creciente inquietud. Más tarde esa noche, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una llamada alarmante de mi asesor financiero. Había actividad inusual en nuestras cuentas, grandes retiros y transferencias que yo no había autorizado. La cantidad era lo suficientemente significativa como para ser motivo de preocupación. Entré en pánico mientras revisaba nuestras cuentas y descubrí que se había transferido una suma sustancial de dinero a una cuenta offshore.
Mi corazón se aceleró al juntar las piezas. La partida de Sofía, el comportamiento extraño de Elena y ahora esta anomalía financiera. Estaba claro que algo estaba terriblemente mal. Confronté a Elena, exigiendo una explicación. Su rostro palideció mientras detallaba el dinero faltante. Balbuceó, intentando dar una explicación, pero sus intentos eran débiles y poco convincentes. Entonces, justo cuando estaba a punto de llamar a las autoridades, el teléfono de Elena vibró nuevamente. Vi una notificación de mensaje que decía: «Todo está listo. Encuéntrame en el punto de encuentro». Antes de que pudiera reaccionar, Elena entró en pánico, agarró sus llaves y salió corriendo de la casa. La seguí frenéticamente, pero cuando llegué al punto de encuentro, un lugar remoto en las afueras de la ciudad, Elena y Sofía no estaban por ningún lado. La realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. Elena y Sofía habían desaparecido juntas, llevándose una cantidad considerable de nuestro dinero. Mis peores temores se habían materializado. Lo que pensé que era un camino hacia la reconciliación se había convertido en una traición que era más profunda y devastadora de lo que jamás había imaginado. Mientras permanecía solo en el punto de encuentro, la enormidad de la situación se asentó. Elena, en quien había confiado, y Sofía, quien había estado en el centro de este engaño, habían desaparecido, dejando atrás un desastre enredado de confianza rota y fortuna robada. Los días que siguieron a la desaparición de Elena y Sofía fueron un torbellino de actividad frenética y creciente frustración. Me dediqué a rastrear cada pista, cada indicio, tratando de juntar las piezas sobre su paradero. Contraté investigadores privados, contacté a las autoridades internacionales y examiné todos los posibles lugares donde podrían estar escondiéndose. Pero a pesar de mis esfuerzos incansables, no había rastro de ellas. El dinero robado era una pérdida significativa, pero la traición se sentía aún más profunda. Había sido engañado no solo financieramente, sino también emocionalmente, y el dolor se veía agravado por la incertidumbre de su paradero. Cada nueva pista que se desvanecía, cada falsa esperanza que se derrumbaba, solo profundizaba el vacío dejado por su partida. Las semanas se convirtieron en meses, y a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que encontrar a Elena y Sofía se volvía cada vez más improbable. Los recursos y la energía que había invertido no arrojaron resultados, y la búsqueda se convirtió en una carga que consumía mi vida. No se trataba solo del dinero, sino de un intento por recuperar el control sobre los fragmentos destrozados de mi vida. Una noche, mientras estaba solo en el estudio que alguna vez había sido un símbolo de nuestros logros compartidos, tuve un momento de claridad. La persecución había cobrado un alto precio en mi cordura y bienestar. Había estado aferrándome a la esperanza de una resolución, pero la realidad era que Elena y Sofía se habían ido, y su desaparición había alterado irrevocablemente mi vida. Era hora de reconocer que algunos capítulos de la vida debían cerrarse, sin importar lo doloroso que fuera el proceso. La búsqueda de respuestas se había vuelto un esfuerzo inútil, y aferrarme al pasado me estaba impidiendo avanzar. Fue una verdad difícil de aceptar, pero la aceptación era la única manera de recuperar mi sentido de identidad. Con el corazón pesado, tomé la decisión de cambiar mi enfoque del pasado hacia el futuro. Comencé el proceso de desvincular mi vida de los escombros que Elena y Sofía habían dejado. Hice una revisión minuciosa de mi situación financiera, implementando controles más estrictos para evitar futuras traiciones. También busqué ayuda profesional para lidiar con las consecuencias emocionales, con el objetivo de sanar y reconstruir desde cero. Empezar de nuevo no fue fácil. Tuve que enfrentar el dolor y la desilusión de frente, pero lo hice con la determinación de crear un futuro que ya no estuviera definido por las sombras de la traición. Invertí en mi crecimiento personal, exploré nuevas oportunidades y trabajé para redefinir mi identidad, independientemente de la vida que una vez compartí con Elena. Con el tiempo, las heridas comenzaron a sanar, y las cicatrices, aunque todavía presentes, se convirtieron en recordatorios de mi fuerza y resiliencia. El pasado seguía siendo una parte de mí, pero ya no dictaba mi presente ni mi futuro. Aprendí que, a veces, avanzar significa aceptar que algunas cosas no pueden deshacerse. Al cerrar ese capítulo doloroso,
y comenzar a escribir uno nuevo, abracé las posibilidades que se presentaban. Era un nuevo comienzo, no solo en mi vida profesional, sino también en mi viaje personal, una oportunidad para reconstruir, crecer y encontrar paz en medio del caos.